Saludos, licenciado y estimados compañeros de la materia Filosofía General de la Universidad Modular Abierta en Sonsonate. Nosotros somos el grupo número 10 y en esta oportunidad nos ha tocado hacer una pequeña exposición sobre el libro La República de Platón, específicamente del libro 10. En esta parte del libro tenemos a Sócrates y a Glaucón conversando. Sócrates rechaza la poesía imitativa debido a su lejana proximidad con la realidad. Tengamos en cuenta que si queremos deleitarnos con algún arte, este debe ser el que posea como cualidad el bien en sí mismo, puesto que la imitación es solo un alcance a la realidad y no la realidad en sí misma. Imaginémonos un poema. Un poema solamente puede representar la realidad, pero no es la realidad. Así también puede ser, por ejemplo, un cuadro. Un cuadro no es la realidad del cuadro, sino que el cuadro siempre representa la realidad. Por lo tanto, no es la verdad. Y eso es lo que de alguna manera le molesta a Sócrates. Porque el arte en realidad representa la realidad en sí misma, pero no es la realidad. Por lo tanto, podríamos decir que para Sócrates el arte miente. Sócrates quiere ahondar un poco más y para hacerlo le pide a Glaucón que analice la siguiente concepción. Tenemos dos conceptos, una cama y una mesa. Tenemos dos artesanos que construyen estos muebles. Sin embargo, los dos construyen los muebles a partir de las ideas que tienen de estos. Por lo tanto, no existe un artesano que pueda concebir la idea misma de su arte. Sócrates le dice a Glaucón que existe otro artesano que puede crear con sus propias manos todas las cosas de los otros artesanos. Además, todas las cosas del mundo. Glaucón, sorprendido, dice que seguramente está hablando de un dios o algo parecido. Sin embargo, Sócrates dice que esto no sería difícil para un artesano. El artesano que corresponde a este creador de cosas es el pintor. El pintor es el que hace las cosas aparentes. Por lo tanto, el pintor lo único que puede hacer es representar la realidad. Tenemos una idea concedida, por ejemplo, por una cama construida por un dios. Luego tenemos una idea de una cama hecha por un carpintero. Y finalmente tenemos una cama hecha por el pintor. Así Dios sería el creador de la idea original de la cama, mientras que el carpintero sería el creador de la cama en una forma material. Sin embargo, el pintor no participaría de la creación del mismo objeto. Por consiguiente, así como el pintor está en la tercera posición en cuanto al creador de un objeto, el escritor de tragedias también se encuentra en este lugar. Porque el escritor no es el que crea la tragedia, es el que la cuenta, el que la relata. Por lo tanto, tampoco está en este nivel de realidad de creación. Existen muchos autores trágicos que tratan de plasmar en sus obras la realidad que les rodea. Unos, por ejemplo, van más allá de ellas e inventan sus propias historias o fábulas. Y otros se encargan de describir la realidad de un pasado, como lo hizo Homero en la Ilíada y en la Odisea. No obstante, los poetas como Homero no son reconocidos por guerra ni por la medicina, sino por sus escritos, ya que él trata de imitar la guerra y trata de imitar al médico en sus obras. Entonces el poeta solo sería un relator de cosas en apariencia y no en realidad. Por otra parte, si el poeta quisiera ser reconocido por tales disciplinas, tendría que saber un poco más de aquellas artes y de los objetos reales. De esta forma, los poetas también estarían considerados en la tercera categoría, igual que el pintor.
solo pueden tratar la realidad de una forma aparente, sin la necesidad de saber si son realmente los hechos o los objetos de los que ésta habla. Entonces se pretende que cada objeto tiene tres distintas formas: el saber utilizarlo, el saber fabricarlo y el saber imitarlo. El primero será quien diga el fabricante cómo debe diseñarlo, es decir, el que sabe utilizarlo, ya que es el que conoce el buen y el mal uso del objeto. Luego tenemos al fabricante de objetos que sabe de las características adecuadas que debe tener dicho objeto, puesto que las personas que lo usan le cuentan cómo le puede hacer de la mejor manera. Y por último tenemos al imitador, quien no necesariamente debe saber de un objeto para retratarlo, sino que solo lo construye en apariencia y en imágenes. Por lo tanto, la imitación estaría 3 veces alejada de la verdad, porque solamente se puede tener esta última posición, que es el saber imitar. Hay algunos objetos que nos aparecen de determinada forma cuando nos acercamos a ellos y cuando nos alejamos también. Pero para determinar las verdaderas dimensiones de los objetos, sin dejar que nos engañen, usamos el peso, el volumen, la medida y el número. Por lo tanto, tenemos dos impresiones, por decirlo de alguna manera: una que nos da la percepción simple, a simple vista, en relación a la distancia con la que vemos un objeto, y otra que tiene que ver con la medición de todas sus características. La segunda será la que deberá prevalecer al alma, si se quiere conocer la verdad, y la primera forma parte de las cosas negativas y viles que pretenden engañar. Voy a hablar un poco acerca de Sócrates. Sócrates nos explica en el capítulo 5. Dice: hay algunos objetos que nos parecen de determinada forma cuando nos acercamos a ellos, cuando nos alejamos, pero para determinar las verdaderas dimensiones de los objetos sin dejar que nos engañen, usamos el peso, el volumen, la medida y el número. Por lo tanto, tenemos dos impresiones: una que nos da la percepción a simple vista en relación a la distancia, con la que vemos un objeto, y otra que tiene que ver con la medición de todas sus características. La segunda será que deberá prevalecer el alma si le quiere conocer la verdad. A la primera forma parte de las cosas negativas, viles, que pretenden engañarnos. El capítulo 6 nos dice: desde otra perspectiva, el hombre puede sentir dos cosas contradictorias a la vez, debido a que el mismo tiene elementos distintos para cada sentido. Sin embargo, el sentido de la ley y la razón siempre va a imperar por sobre el otro sentido que tenga que ver con el descontrol. Por ejemplo, Sócrates dice: existen leyes que nos instan a mantener la calma en medio de las desdichas, es decir, la obediencia a las leyes es entendida aquí como el elemento que es capaz de controlar los impulsos. Dichos en otras palabras, es la subordinación. Es por eso que la razón sigue siendo el elemento que debería dominar a los otros, ya que forman parte de las leyes. De la misma forma como se debe obedecer a la razón en las cuestiones del alma, se debe obedecer a las leyes en cuanto a las cuestiones de la ciudad. Es así que la razón y las leyes nos da por consiguiente el elemento reflexivo, el cual no se puede imitar, mientras que el patos sería el elemento irritante o reflexivo que sí se puede imitar. Por eso Sócrates dice: acusa a los poetas imitativos de corromper las ciudades, porque ellos son los que tienen cercanía con el elemento imitativo y aparente. En el capítulo 7 nos dice Sócrates: aunque queda más para acusar los poetas de corrupción en la ciudad en la antigua Grecia, los ciudadanos tenían una especie de catarsis al leer las poesías de Homero. Cada ciudad no se identifica con los personajes, ya sea llorando, sintiéndose orgulloso o sintiendo miedo por las cosas. No obstante, cuando los mismos ciudadanos les pasa una desgracia, no lloran sintiendo catarsis, sino que son capaces de dominarse e incluso reflexionar sobre lo que ocurrido.
Frecuentemente cuando nos ocurre una desgracia, siempre tratamos de contenernos de las emociones que nos embargan. Por otro lado, hay gente que, no ser educada en las posesiones del alma, deja que todos estos sentimientos floren, embarguen totalmente el alma. La poesía dice finalmente, Sócrates debe ser desplazada de la ciudad por corromper a los seres humanos. Además, las discordias entre la filosofía y la poesía ya venían dándose desde mucho tiempo atrás. Pareciera ser que para Sócrates la poesía no tiene justificación en la ciudad, al estar directamente relacionada con la limitación del mundo de la apariencia. En la creación de la ciudad, la poesía no estaría contemplada, y si existiera debe ser desterrada inmediatamente por estar completamente alejada a la realidad. Pasando directamente a otros temas, Sócrates le propone a Glauco examinar las características del alma desde otro ámbito. Sócrates dice que el alma es inmortal y para demostrarlo lo hará de la siguiente manera. Existen cosas buenas y cosas malas. Las cosas buenas permanecen y benefician, mientras que las cosas malas perecen y se destruyen. Ahora todas las cosas tienen una enfermedad o un elemento malo que las destruye hasta que hacerlas perecer totalmente. Sin embargo, hay una enfermedad que pervierte y corrompe a un ser, pero sin llegar a destruir. Entre estos seres está el alma. Por lo más que el alma se pervierta, nunca puede ser destruida. Por ejemplo, se dice que la injusticia y otros males pueden corromper el alma, pero jamás que se corrompa, jamás para dejar de ser alma. Como conclusión, aquellos que no pueden parecer existen para siempre y por todas las eternidades. Ahora, para observar la naturaleza del alma, hasta se le tiene que quitar todas las injusticias y perversiones que la hayan corrompido. Es necesario observar la naturaleza del alma en su esencia más pura, fuera de su corrupción. Cabe destacar que el alma también pertenece a una concepción divina. Mi nombre es Armando Moreno. Reciban un cordial saludo de mi parte. A continuación seguiré con la exposición del 10º libro de la República de Platón, capítulo 6. Y dice así: la hermosura del alma se deja ver cuando está separada del cuerpo. Es con esto que llegamos que Platón comprendía que las mismas almas existen siempre, porque no pueden llegar a ser menos, pero tampoco pueden destruirse, puesto que si cualquiera de los seres inmortales llegara a aumentar, muchas veces aumentaría desde el momento en que es mortal, y todo sería al final inmortal. Es así que en este punto podemos ver que el pensamiento de Platón admite en su mensaje que el alma es su más verdadera naturaleza y que está formada de una multitud de partes, variadas y diversas, y en algún punto de vista hasta diferentes entre sí. Con esto podemos decir que un ser eterno está formado de muchas partes y no necesariamente deben estar unidas de forma perfecta, como nos acaba de parecer el alma. Realmente es un todo invisible, ¿verdad? Por lo cual llegamos al punto que el alma es inmortal. Y es así como se nos muestra a nosotros muchas veces, desfigurada por miles de males, pero realmente debemos mirar más allá, ver su amor por la verdad y conocer muchos de los objetos que alcanza, qué relaciones persigue, por su parentesco con lo divino, lo inmortal y lo eterno. Es así que en este capítulo veremos que las dificultades suscitadas contra la justicia muchas veces eran muchas, porque encontramos que la justicia es el bien supremo del alma, y consideraba que el alma debería cumplir con lo que es justo. Eso consideraba, que debía cumplir con lo que era justo. En ese momento fue cuando Platón tuvo el pensamiento de decir que el uso podía parecer injusto, y muchas veces el perverso justo, pues pensaban que si era imposible engañar en esto a los dioses y a los hombres, se tendría no obstante otorgar intereses de la demostración para poder juzgar entre la justicia en sí. Pero si nos preguntamos, ¿qué premios recibiría el alma del hombre justo? Se podría decir que en primer lugar a los dioses no se les escapa quién es justo y quién es injusto. Al justo es amado por los dioses, todo cuando viene más en reconocerlo. También terminan por otorgar al justo los premios que le corresponden a su reputación,
En este caso, los justos terminan al mando de sus estados, se casaban con las hijas de las familias que ellos quisieran y prefirieran, y daban a sus hijos en matrimonio con quienes ellos quisieran, pero de lo contrario, los injustos terminaban en la cárcel y en la vejez, se convertían en personas miserables, muchas veces despreciadas hasta por los extranjeros, y muchas veces eran tratadas como esclavos. Sin embargo, los premios y los castigos llegarían después de su muerte. Es así, después de su muerte. Sócrates tenía conocimiento de estos premios y castigos gracias a Er. Nos preguntamos por qué por Er, porque ahorita les hablaré sobre la fábula de Er de Panfilia, que está en el libro sexto de la poesía. Er era hijo de Armenio, originario de Panfilia, quien fue un bravo, que hace referencia a aquel que actuaba con valor y determinación en situaciones arriesgadas o difíciles. Este bravo, quien murió tras haber caído en un campo de batalla, fue recogido a los 10 días de su muerte para ser incinerado. Una vez estando en el lugar donde iba a ser incinerado, despertó y volvió a la vida. Él contó que al morir su alma había dejado el cuerpo y se había puesto en camino junto a muchas otras hasta llegar a un lugar maravilloso, en donde había en la tierra 2 aberturas, una enfrente de la otra, y arriba en el cielo otras 2, opuestas a la primera. Entre estas puestas habían jueces sentados, que colgaban a la derecha, mientras que los injustos abajo a la izquierda. En la otra abertura del cielo se veía bajar inquietas a las almas hacia la tierra, y en la otra abertura de la tierra se veía subir con alivio a estas otras. Él contó de los castigos y los relató de tal manera que cuántas injusticias había cometido cada una contra alguien, todas estas eran expiadas por turno, y estas se iban a hacer 10 veces, cada una 100 años, cada caso, por ser esta la duración de cada caso. Si eran responsables de muertes, fuera por traicionar estados o ejércitos, recibirían por cada delito 10 veces mayor. Los que habían sido justos recibirían recompensas en la misma proporción. Castigos y recompensas eran muchos mayores si la maldad se había cometido contra los padres. Eren en su parábola habla de los castigos hacia los tiranos o criminales. Habla que a los tiranos como Ardileo los castigaban de la manera siguiente: cuando hayan creído que han sufrido demasiada justicia y en este punto de ascender del cielo a la tierra, sonará un sonido que lo impedirá, y unos hombres de fuego lo encadenarán, lo arrojarán al suelo y lo golpearán violentamente para arrojarlo al Tártaro. El Tártaro es el infierno mitológico del que se habla muchas veces en los libros. Pero bueno, esos eran los castigos de los que fue testigo. Pero luego de hablar de los castigos, mencionó que después de pasar 7 días en el prado, se requiere que el alma se ponga en marcha. A los 4 días llegaban al palacio de la necesidad, donde una profeta los colocaba en fila y tomaba modelos de vida y números de lotería, y decía: almas hemíferas, vas a empezar una nueva carrera al renacer. La condición mortal no será suerte, escogeremos nuestro genio. Con respecto a la virtud, no tendrá dueño, cada uno tendrá más o menos lo que según les parezca, y serán responsables de lo que crean y practiquen. Fue en ese momento donde en la asamblea tiraron a la suerte, y cada uno empezó a agarrar el que más cerca cayó de él, y en eso sabían de todas clases, todas las vidas posibles, de animales, y de todos los héroes que habían, de todos los famosos, hasta hombres, oscuros bajo todos los conceptos, siendo la conclusión que cada uno de nosotros es capaz de escoger entre una vida mala o una buena, llamada a la mala la que conduzca a volver injusta el alma, o buena a la que la vea mejor. Decía él que era un espectáculo muy digno de ver, cómo y de tal manera cada uno escogía la vida que más le convenía. Como un ejemplo sería Orfeo, que eligió un cisne, ya que su odio contra las mujeres que le habían dado muerte en su vida pasada no permitió nacer del seno de una mujer. Cuando las almas escogen sus vidas, caminan a beber un vaso de agua en un río que hace olvidar todo, y cuando éstas duermen, despiertan en el mundo donde deberían nacer. A él se le impidió que bebiera de esa agua, por lo que al despertar despertó al lado de la pira donde había sido cremado su cuerpo. Bueno, en conclusión, si nosotros podemos salvarnos
si lo creemos, si creemos que nuestra alma es inmortal, tan capaz de como todos los males, seguiremos la ruta que conduce a lo alto. Y practicaremos muchas veces la justicia y la sabiduría para estar en paz con nosotros mismos. Seremos felices en el viaje del 1000 años que describamos y que queramos pasar. Es con esto, compañeros, que nosotros terminamos nuestro video. Les agradecemos por la atención prestada, por tomarse el tiempo de verlo. Espero pasen un feliz día. Muchas gracias.